Entonces hoy iniciamos con vamos a ver dos teorías. La primera que es el análisis transaccional y la segunda que es la terapia gestáltica. El día de hoy y mañana vamos a tratar de hacer una revisión bastante rápida porque el jueves, que pensaba darles libre, el jueves pienso más bien mostrarles 3 videos en específico de diferentes aspectos y 3 teóricos distintos que abordan a una misma paciente que se llama Gloria. Entonces, vamos a verlo por ahí. El análisis transaccional, nosotros no estamos tan acostumbrados a esta corriente porque no es conocida como una teoría completa, sino más bien como un modelo de aproximación psicoterapéutica. Su máximo exponente es el doctor Eric Berne, que era un médico psiquiatra y que a partir de la psicoterapia en grupo, que para los años 50 retomó y repuntó muchísimo en el sentido de que las personas que venían de la Segunda Guerra Mundial, así como refugiados y otras personas que sufrieron los estragos de este evento histórico, entonces hizo que se saltaran. Permítanme un segundo. ¿Sí están viendo mi pantalla? No, Sí, perdón. Sí, Perdón, pero ya. ok, es esta. Hoy sí, sí, algo se tocó por acá. Entonces, en los años 50, recuerden que la terapia grupal era por la cantidad de personas que estaban sufriendo las dificultades de la Segunda Guerra Mundial, así como por los pocos profesionales, se decidió realizar este tipo de aproximación. Entonces, ahí es donde toma realmente bastante realce y a partir de ello empiezan las observaciones del doctor Eric Berne. Algunos puntos y hechos bastante generales con respecto al análisis transaccional es que ellos nacen a partir de la corriente filosófica de que todos nosotros somos de naturaleza buena, ¿sí? Todos nacemos bien. Incluso decía Berne que todos nacemos príncipes y princesas y que realmente nuestras propias decisiones, las relaciones con los demás, las decisiones que tomamos que nos limitan y que nos llevan a convertirnos en sapos o ranas encantadas. O sea, que estamos a un paso realmente de convertirnos en un príncipe o en una princesa, sino que estamos, nosotros mismos nos hemos puesto ese hechizo, ¿verdad? Y esa forma de ver esta situación. También plantea de que todos nosotros somos dignos de confianza y que nosotros debemos de generar un respeto básico sobre nosotros mismos y también sobre los demás. Incluso el análisis transaccional guarda mucha relación con el proceso de la terapia centrada en la persona que vimos el día de ayer. Todos tenemos un potencial, ¿verdad? Ese es el anterior al primer principio. El segundo principio es que todos tenemos un potencial que está determinado por los condicionamientos genéticos, circunstancias de salud, sociales, culturales, de procedencia, pero ese potencial humano nadie nos lo quita más que nosotros mismos. Nosotros podemos desarrollarlo, pero también depende de nosotros mismos el que hagamos ese cambio de un elemento a otro. Las limitaciones externas al desarrollo del potencial humano y sobre las limitaciones internas decididas tempranamente es lo que produce la infelicidad en las personas. O sea, como les decía, guarda una relación bastante estrecha con el proceso de Rogers, que habla acerca de las formas inefectivas de vivir. Entonces, en este caso, plantea de que sobre todo es las decisiones que nosotros tomamos restringen ese potencial. Y en el caso de Rogers, hablábamos de que no se ha logrado descubrir ese potencial. Por ende,
nosotros debemos de percibir que esas habilidades que nosotros tenemos para resolver y para hacerle frente a los problemas, para poder enfrentarnos a la vida como tal y en definitiva a la patología. Esa es una de las diferencias claves en el desarrollo de ambas teorías que hemos el día de ayer y el día de hoy. Que para Rogers la psicopatología no existe, lo que existe es una forma inefectiva de vivir. Acá podemos encontrarnos un espectro amplio, desde ver asociaciones con psicopatología, a llegar a diagnósticos formales, así como procesos de infelicidad y dificultades de adaptación. Entonces, ¿quién es el responsable de la vida? ¿Quién es el responsable de lo que es bueno para usted mismo? Pues en esa última frase yace su respuesta. Nosotros somos los responsables de nuestra propia vida. No dependemos ni ni del, ni del contexto, ni de la cultura, ni de muchas cosas. Yo les quiero compartir algo. Cuando yo estaba leyendo esta teoría, este, ah, me puse a pensar que realmente nosotros, nuestra mente, nuestra psique como hondureño, ¿verdad? Tiende a ser como una psique de una persona que como lo ve Adler y como lo vamos a ver el día de mañana, que plantea realmente que nosotros tenemos como una minusvalía, ¿verdad? No física o una sensación orgánica, sino más bien una minusvalía que va desde el tema mental, que nos impide realizar muchas cosas. Desde triunfar en el campo que usted decida, hasta muchas de las limitaciones que existen en competiciones deportivas, en competiciones de cualquier índole, incluso dentro, vaya, sí, creo que si hay algo que se ha quedado claro durante el último año es que Honduras es un monumento a la corrupción. O sea, desde todas partes, desde los hospitales móviles, desde las vacunas. Eso estaban hablando hoy en el programa que les digo que me gusta escuchar, que el presidente hizo un tuit de que para la segunda quincena de febrero ya van a estar aquí las vacunas. Ya estamos hoy a 16 de febrero, ¿no? Y ni luces de eso. Entonces, o sea, yo no sigo ninguna corriente política, así que no me van a acusar de nada. Realmente a mí me dan asco la mayoría de personas porque llegan al gobierno para hacerse millonarios. Pero bueno, entonces, o sea, el descaro de Ricardo Álvarez, que en el Trans 450 está haciendo publicidad para su candidatura a diputación. Digo yo, puchica, qué descaro, o sea, definitivamente no hay una palabra que englobe todo lo que ustedes y yo estamos sintiendo por ese tipo de personas. Pero lo peor de todo es que el hondureño no hacemos nada, y me incluyo ahí. Somos revolucionarios por redes sociales, ¿verdad? Pero ese tema es un tema de psique cultural, pero en el caso del análisis transaccional no hablamos acerca de esta situación, sino que son solamente las decisiones propias y las decisiones individuales las que nos llevan a esa forma infeliz de vida. El tercer principio, por otra parte, es que todos podemos cambiar, ¿sí? Todos tenemos los recursos necesarios para hacerlos. Estos recursos pueden ser personales, en el sentido de que usted ya cuenta con estos recursos, o también pueden ser de relaciones, que nosotros contemos con un sistema que nos permita desarrollar estas habilidades, y ahí es donde entra el consejero. También se puede incluir la posibilidad de tomar nuevas decisiones que en lugar de ser autolimitadoras son autopotenciadoras. ¿Y cuáles son las metas del análisis transaccional entonces? Lo que queremos buscar, igual que cualquier otro proceso, es la autonomía. Es esa capacidad de distinguir, ¿verdad?, la fantasía interna proyectada sobre la realidad.
Entonces, este proceso de autonomía nos lleva a generar un proceso de conciencia y de hacer este tipo de distinciones. También la espontaneidad, que es la capacidad de expresar sus propios pensamientos, sentimientos, necesidades y no solamente expresarlos, sino poder actuar en consecuencia de estas necesidades que usted puede expresar y vivir para sí mismo. Una tercer meta es la intimidad, que es la capacidad de abrirse ante el otro, estar próximo, cercano, y no solamente de manera física, eh, sino también de manera emocional, sentimental, cognitivo, entre otras cosas. Sobre todo ser auténtico en la reciprocidad, o sea, ser auténtico en las relaciones. Finalmente, la ética o la capacidad de actuar en cada contexto respetando los propios valores asumidos. Si ustedes recuerdan lo en Evolutiva 1, creo que lo vieron, que hablaban acerca de los procesos del desarrollo de la moral, y Lawrence Kohlberg hablaba de que existían tres niveles y el tercer nivel era el más alto, el que dependía no de un castigo o de una recompensa, su actuar, sino que dependía de sus propios valores. Hacia eso le apunta esta meta del análisis transaccional. Aquí quiero hacer una pausa. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hasta aquí se ha entendido? Todo claro, Lick. Ok. Sí. Sí, Perfecto. claro, Lick. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son los principios de la aplicación del análisis transaccional? En primer lugar, antes de ver el tema de comunicación, debemos de entender que el análisis transaccional se convierte en un método contractual. ¿Qué quiere decir con un método contractual? Es un contrato, es un acuerdo, es algo que ustedes como individuos se firma, ¿verdad? Nosotros conocemos un contrato como un documento legal y ese documento legal a nosotros nos obliga a cumplir con las responsabilidades adquiridas en dicho elemento. O sea, por ejemplo, un contrato de compraventa, usted recibe algo y usted da algo. Usted recibe el dinero si usted es el que vende el terreno y usted da el terreno, por ejemplo, o cualquier bien que a ustedes se les pueda ocurrir. Entonces, pero en este caso, el método contractual aduce a que la persona, el cliente, va a realizar un cambio que le saque de esta situación actual en la que se encuentra. Y por ende, el contrato nos va a servir como una orientación, como una guía del proceso. Y se supone que el contrato va a ir en pos del objetivo que el cliente se plantea, o sea, qué es lo que quiere alcanzar y la meta que se pone en sí para lograr ese cambio. Ahora, ¿cómo vamos a ir logrando que este método contractual vaya teniendo buenos resultados? El primer punto es la comunicación. La comunicación debe de ser abierta, debe de ser clara, oportuna, debe ser pertinente a la situación. Y no solamente de parte del profesional, sino también en ambas vías. Entonces, de nuevo, como hablamos de la consejería, nosotros no buscamos desenterrar motivos inconscientes, nosotros no buscamos encontrar raíces que explican la psicopatología del individuo, no. Hablamos directo, hablamos de manera clara, no hablamos en parábolas, no hablamos en asociaciones, sino que le hablamos al individuo de manera clara, de manera pertinente durante el proceso. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Dudas con el análisis transaccional? Bien, Lick. Ok. Entonces, vamos a ver, como les decía, estas dos son bastante cortas, entonces por eso las decidí unir en una sola presentación. El siguiente modelo de consejería que vamos a ver, que es la consejería gestáltica, tiene como a su máximo exponente Fritz Perls. Quiero que empecemos por algo. La mayoría de corrientes que nosotros acabamos de ver son de corte estadounidense. Sin embargo, la Gestalt es de una corriente europea y específicamente este autor, Fritz Perls, es de origen alemán.
Entonces, les hago esta aclaratoria porque cuando veamos los videos van a ver que existen ciertas diferencias en cuanto a la forma de tratamiento porque hay tres corrientes teóricas, que es Rogers, que es Ellis y que es Fritz-Perls. Entonces, quiero que empecemos por ahí a hablar de esta situación. Creo que todos están familiarizados con la Gestalt por el hecho del Bender, por los principios comunes al desarrollo de esa teoría. Sin embargo, aquí lo vamos a ver desde un tema de consejería y no desde un punto de aplicación de pruebas. Entonces, este enfoque se basa en algo que muy pocos enfoques lo hacen, en el sentido de no explorar el pasado, no pensar en el futuro, sino enfocarse en el presente, en el aquí y el ahora. Entonces, esta corriente se basa en principios existenciales, o sea, principios en los cuales nuestra propia existencia se basa en el disfrutar el aquí y el ahora, estar totalmente presente. Vamos a ver uno de los conceptos claves que se conoce como awareness o como conciencia de esta realidad. Las personas experimentan necesidades. Esto basando desde un principio, todos tenemos necesidades físicas, económicas, sociales, cognitivas, de desarrollo personal, de autorrealización, lo que usted quiera poner. Y en la medida en que una necesidad esté en el principio, o sea, en la medida en que usted tenga esa necesidad, que esté presente, esta necesidad representa, ustedes recuerdan, antes de que veamos esta parte, ustedes recuerdan de que existía un principio que se llama el principio de figura-fondo en Bender, que hablábamos acerca de que existían ciertas situaciones en las cuales al individuo se le presentaba un reactivo de frente, pero en la parte de fondo existía un fondo un poco más borroso, entre otras cosas, y era más notorio, si ustedes recuerdan también de TVP, que había una prueba que así se llamaba figura fondo, y se le presentaba al individuo un fondo muy borroso en el cual no era muy fácil de poder distinguir ciertas figuras. ¿Recuerdan? Sí, Lick. ¿Recuerdan de esto? Sí. Ok. Entonces, ese mismo principio aquí aplica en los procesos existenciales. Entonces, habla de que cuando nosotros tenemos una necesidad, esa necesidad se vuelve la figura. Y las otras necesidades que tenemos se vuelven el fondo. Un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes no han desayunado ahorita? Presente. Presente. Yo creo que la mayoría no han desayunado. Y digamos que ustedes tienen la costumbre de desayunar después de la clase, porque quizás no tienen clase a las 9. Si hay otra necesidad antes de la comida y usted se levantó con aquella hambre que le ruge la tripa y que no deja de pensar en, Dios mío, ¿qué me voy a hacer? Y usted en este momento está pensando en el huevito que se va a ir a hacer, que va a ir a freír, va a calentar unas tortillas, bla, bla, bla. Cualquier otra necesidad que se presente simultáneamente ante esa otra necesidad de alimentación, usted la va a obviar, ¿cierto? La necesidad de enviar una tarea, la necesidad de limpiar la casa o la necesidad de X, ¿sí? Lo que usted le quiera poner. Entonces, nosotros, cuando tenemos esa necesidad se vuelve nuestro foco principal. Y mientras no resolvamos esa necesidad, las demás quedan en el trasfondo, o sea, las demás quedan relegadas. Piense ahora en una necesidad un poco más profunda, en el sentido de no lo miremos desde una necesidad fisiológica como la alimentación, miremoslo
desde un punto de vista de autorrealización, ¿sí? Su necesidad es encontrar ese trabajo soñado. Su necesidad es graduarse. Su necesidad es desarrollarse y tener éxito en el campo profesional que usted ha elegido. Las demás necesidades pasan a un segundo plano. Por ejemplo, nosotros muchas veces luchamos con esa necesidad, luchamos y tenemos dentro de nuestra persona, tenemos luchas internas que nos dicen qué hacer, qué no hacer, puchica, ¿será que me conecto a la clase? ¿Será que no me conecto? Y vienen estas necesidades detrás de nosotros. Y entonces lo que nos dice es que esa necesidad principal es la que va a guiar nuestra conducta. ¿Se entiende este elemento? ¿Se entiende hasta acá? Sí, Lick. Entonces, Sí. perfecto. En la medida que nosotros podemos satisfacer esa necesidad, la gestalt se completa. O sea, la gestalt, recuerden que partimos del principio de que la gestalt es un todo, ¿sí? Nosotros somos individuos integrales, somos un todo, no somos fraccionados. Pero lo que me gusta también de esta teoría es que una vez que nosotros resolvemos esa necesidad que tenemos primaria, otra necesidad toma su lugar. O sea, es un constante hecho de cambios entre necesidades. Y entonces, el objetivo de la terapia como tal es que usted se pueda convertir en un todo. O sea, que usted pueda completar esa gestalt, que no deje necesidades sin resolver. ¿Estamos? Necesidades, por ejemplo, vaya, miremoslo desde una óptica un poco más profunda. Desde una óptica que, por ejemplo, su necesidad es conseguir una relación interpersonal sana, una relación un patrón de relaciones interpersonales basados en el amor, en la confianza, ¿sí? Mientras usted no logre esa necesidad, mientras no logre esa gestalt, esa necesidad va a seguir surgiendo, surgiendo y surgiendo hasta que ocupa mucha cantidad de su tiempo y va a convertirse finalmente en una dificultad. ¿Estamos? Entonces, los conceptos claves de esta terapia consiste en la responsabilidad personal, asuntos inconclusos y la conciencia de la hora. O sea, primer punto, responsabilidad personal. No hay nadie más que usted que va a resolver sus problemas. Nadie más. No existe otra persona que le pueda resolver estas situaciones. Ya vamos a ver el papel del consejero, incluso lo vamos a ver en el video. Es muy diferente el papel del consejero acá, ¿no? O sea, nadie más que usted es la persona encargada de responsabilizarse y de hacer este cambio. Los asuntos inconclusos, o sea, cuando no logramos el cierre, no completamos la gestalt, son asuntos que nos van a estar emergiendo cada vez que nosotros queremos realizar un cambio. Y el tercer punto, que es la conciencia de la hora, es basados en los procesos de entender qué es lo que ocurre en este momento y cómo puedo yo solventar esta situación. La terapia es basada en la experiencia, o sea que estimula al cliente a que asuma la responsabilidad. O sea, no va a aprender desde una óptica teórica, sino que va a aprender como el lema del zamorano, aprender haciendo. O sea, no existe una versión light de la Gestalt. No existe una versión va a involucrarse, pero más o menos. No, aquí es completamente sumergido en el proceso. Y entonces, ¿qué es lo que hace el consejero? Bueno, vamos a ver en el modelo de Egan que la confrontación es una de las metas y una de las habilidades que desarrolla el consejero. Pero en el modelo de Egan, como les digo, la confrontación se utiliza hasta muy avanzada la relación. O sea,
Yo no puedo, en el modelo DIGA, yo no puedo confrontar a la persona mientras yo no he adquirido la confianza de esta persona. Y tiene sentido, piensen ustedes. Alguien que no tiene ningún tipo de relación con usted, que no tiene ningún tipo de autoridad y que tampoco tiene ningún tipo de relación en lo absoluto con usted y viene a confrontarle a usted y viene a desmentirle a usted y viene a decirle que lo que me dice no tiene razón, muy probablemente esa relación se va a dañar. Pero si lo hace una persona con la cual usted comparte una relación más cercana, va a tener una probabilidad más alta de que esa confrontación tenga mayor auge en su cabeza. También vamos a exhortar a la persona a que exteriorice estos sentimientos, sobre todo a que no se quede con nada. Y también ayudarle a revivir las experiencias y concluir asuntos. O sea, revivir las experiencias no finalizadas, ¿sí? Lo que todavía no está finalizado. No quiere decir que vamos a ir a sacar, como les digo, un cadáver de hace muchos años y que la persona ni siquiera recuerda. Y se utilizan juegos de roles, que los van a ver un poquito en el video, juegos de roles en los cuales la persona, el consejero y el cliente tienen roles en específico, o el juego de sillas, que lo vamos a ver también más adelante, que se relaciona mucho con que la persona pueda desarrollar, concluir ciertos asuntos mediante este juego de roles, o el trabajo con sueños también se desarrolla. Voy a explicarles un poquito más adelante algunas de las técnicas porque nosotros no estamos tan familiarizados con ello. Uno de los métodos más utilizados en el proceso de la terapia gestáltica es el awareness, como les había dicho, o la conciencia plena, o el darse cuenta, que la tarea consiste en percibir, sentir y actuar en el presente. Por lo tanto, el cliente aprende a hacerse más consciente de lo que hace. Parece tonto, así literal, y se los digo así, parece tonto, así como hacerse más consciente de lo que hace. Eso quiere decir de que nosotros hacemos un montón de cosas inconscientemente. Sí, un montón. Si usted, imagínense que usted pensara cada acción que hace durante el día, como amarrarse los zapatos, como ponerse una camisa. Me refiero a que, ok, tiene la camisa, ok, y digo, bueno, tiene 3 hoyos, los 2 del costado es para los brazos y el de en medio es para la cabeza. Entonces voy a tomarla, voy a abrir la camisa, voy a meter primero el brazo derecho, luego el brazo izquierdo, luego la cabeza, luego los jalo. ¿Se imaginan que no tuviéramos estos procesos automáticos de desarrollo? Usted pensara así como cuando era niño y empezó a aprender a amarrarse los zapatos. Bueno, los estiramos, luego los cruzo y por abajo ¿se imagina que ustedes estuvieran pensando cada vez en cada acción que ustedes hacen? Entonces, lo que nosotros queremos es que el individuo se haga más consciente de lo que hace, pero no en trivialidades de este tipo, sino más bien en lo que yo hago, en mi modo de actuar, en mi modo de pensar. También vamos a desarrollar la habilidad para aceptarse, como es basados en que la persona no puede cambiar ciertas cosas que no dependen de él. Y también la experimentación del aquí y el ahora, o sea, el poder disfrutar esta realidad. Y como les digo, y como les dije hace un par de días, muchas veces nosotros en los procesos de desarrollo siempre queremos aprovechar el tiempo y siempre queremos sacar el máximo provecho del tiempo y queremos hacer la multitarea. Y eso no existe. Debemos de prestar mucha atención a lo que estamos desarrollando en el aquí y el ahora. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la terapia?
el paciente, el cliente se sobrepone a los síntomas con la guía del terapeuta. Y el cliente llega a ser más completo, llega a ser creativo, libre de bloqueo y libre de asuntos inconclusos, que lo que van a hacer es disminuir esa satisfacción óptima, la autorrealización y finalmente el crecimiento. Se basa en el aquí y el ahora, vivir, sentir el presente y la realidad, el darse cuenta, o sea, el awareness, el volverse consciente de lo que pasa, el estar consciente para cambiar una conducta, si es que eso forma parte de su plan. La aceptación de uno mismo, de lo que usted es, de que usted es responsable de sus propios actos. No viene nada de que usted es así porque su mamá o su papá o sus relaciones no tenían nada que ver con el proceso de desarrollo y que la conducta se debe a que su mamá o su papá le hicieron traumas en la infancia y que por eso se comporta de la manera que se comporta en la actualidad. No. Es usted el responsable de ello. También en enfocarse en el cómo en lugar del para qué o en lugar del por qué. O sea, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento en esta situación? ¿Cómo me siento ahora? ¿Sí? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué me sirve sentirme de este modo? Más que el por qué. ¿Por qué me siento así? Ah, porque mis papás, o por esto, o por aquello. No, sino es pensar de qué me sirve esto. ¿Para qué me sirve sentirme triste? ¿Para qué me sirve sentirme agobiado o ansioso? Hay gente que me dice, que es que, ay, estoy estresado porque tenemos un montón de tareas. ¿Y de qué le sirve estresarse más por el montón de tareas? Usted con el estrés va a resolver una tarea, ¿no? Con el sentirse ansioso, ¿le va a ayudar o le va a disminuir la carga de trabajo? Tampoco. Entonces, no me sirve esto. Debe de tener, cada acción que yo hago dentro de la terapia gestáltica debe de tener un sentido y una lógica. También debemos de pensar en usar la primera persona, o sea, en hacerse usted mismo responsable de sus acciones. ¿Ok? Y con eso finalizamos esta presentación. Solo quiero volver a esta parte acá. Algunas de las técnicas que se utilizan en el proceso de desarrollo de la terapia gestáltica es el juego de las sillas. El juego de las sillas, voy a dejar de compartir y quiero que me enciendan la pantalla, la cámara para poder ir viéndolo un ratito. Solo voy a buscar el cargador, Lee, permítame, que me va a apagar la cámara. Me dice que está muy baja la carga. Licenciado, una pregunta. Vamos a estudiar todas las diapos y el libro también para el examen. ¿Cuál libro? ¿Cuál libro? El orientador. Ok, no, este periodo, este parcial no. Este parcial ni siquiera hemos hablado de... O sea, se los he presentado un poco de qué vamos a ver, pero empieza hasta la segunda unidad realmente. Lo que estamos viendo son las presentaciones iniciales, más las presentaciones que nosotros ya hemos visto. Ok. A ver. Ok. Entonces ya estoy viendo la mayoría. Ok. Como les decía,
¿Cuál es uno de los puntos más importantes de la terapia gestáltica? Es no dejar asuntos inconclusos. Y donde se utiliza más esta terapia gestáltica es en procesos, por ejemplo, de muertes. ¿Sí? Vean lo siguiente, y no quiero que me vayan a responder ni nada por el estilo, pero piensen ustedes. Quizás usted perdió a un familiar, a un esposo, a una esposa, a un amigo, a una amiga, y dejó un asunto inconcluso. ¿Sí? Algo que no finalizó. Cualquier tema. ¿Ok? Y muchas veces los arrepentimientos más agrios, más agridulces, más fuertes, se basan en que usted no pudo decirle lo que hubiera querido decirle a la persona. O se basan en que hubiera hecho las cosas de manera distinta. ¿Cierto? Entonces, la terapia gestáltica se enfoca en este apartado porque específicamente en esa técnica le invita a la persona a que imagine que en la silla frente a él, es una silla vacía, tiene a esta persona frente a frente. Entonces, ¿qué haría con ella? Pensemos en, por ejemplo, en situaciones de abuso, por ejemplo, físico, sexual, psicológico, de cualquier índole. Y personas que de repente tal vez no murió el abusador, pero ya no tiene más contacto con esta persona. Y no logró cerrar ese ciclo respecto al proceso que tuvo en cuanto a estas terribles situaciones. Entonces, se le puede permitir al individuo de que imagine que tiene frente a ella o a él a la persona que infligió esta situación. ¿Con el objetivo de qué? De permitir cerrar ese ciclo, cerrar esa necesidad, porque muchas veces en procesos de abuso, por ejemplo, se pregunta mucho el por qué yo, por qué a mí, por qué en este momento, por qué tal persona, por qué esto, ¿sí? Y ya vimos que en la Gestalt no sirve eso. Lo que sirve es para qué me va a servir esto, para qué pasé por ahí, como una experiencia, como un moldeador de su identidad, como una persona que de repente va a venir y va a ser fundadora de una ONG o una fundadora de esto. O sea, ¿para qué? ¿Cómo puedo utilizar esto? Entonces, le permite al individuo, al cliente, poder dar ese cierre. Entonces, esa es una técnica que es muy probable que ustedes la puedan utilizar en la clase. ¿Ok? Yo les voy a mandar cierta información adicional porque no nos va a dar tiempo de ver técnica por técnica en estas clases porque la gama de dificultades puede ser muy amplia. Entonces, esta es una que les quería hablar porque es una que va a ser muy probable que sí se utilice. Porque pueden ir surgiendo dificultades de relaciones interpersonales, dificultades de cierre con un duelo, con una pérdida, entre otras cosas, y eso es de lo más frecuente que ocurre en los procesos de consejería. ¿Estamos? Entonces no quería desaprovechar la oportunidad. ¿Dudas hasta acá? Ok. Entonces, si no hay más dudas, nos vemos mañana en la clase. Vayan avanzando en su mapa conceptual, qué es lo que va a venir durante esta evaluación, ¿verdad? Para la primera unidad. Los modelos de consejería no va a venir como cosas muy puntuales, ¿sí? Va a venir, eso sí, va a venir que escriba mucho, ¿verdad? Desde ahorita les puedo decir de que no va a ser verdadero o falso o selección múltiple. Si hay algo que yo detesto en las evaluaciones virtuales es preguntas de verdadero y falso. Por ahí le puedo poner una, así como un regalo, ¿verdad? Así como, contesten esta. Pero principalmente va a ser tipo expositivo, porque yo necesito que usted no solo sepa la información, sino que pueda translaborarla y darme una respuesta.
Entonces, ¿qué va a entrar? Elementos de consejería, la primera presentación que hicimos de los principios de consejería, qué es, los tipos de consejería que vimos, el tipo de consejería, el consejería de crisis, la consejería cognitivo-conductual, el consejero, las habilidades, entre otras cosas. Y los modelos, es más, se los puedo adelantar para que ustedes vayan pensando en esa pregunta. ¿Cuál es el objetivo principal de esto? No copiando la diapositiva, ¿verdad? No copiando la diapositiva. Y no pueden existir 25 respuestas iguales, ¿no? Entonces, ese es algo clave que les pongo ahí como instrucciones. Si usted copia y pega la presentación, porque la presentación yo se la facilito sin ningún problema, pero no puede copiar y pegar. Vamos. Y evaluar también con los procesos del mapa conceptual. ¿Vamos? Ok. Entonces, si no hay más dudas, nos vemos mañana con las últimas dos corrientes, que es la de Adler y la cognitivo-conductual. Listo, Lick. Feliz día. Hasta mañana. Gracias, pórtense bien.